Buenos días, bienvenidos. Es un gusto estar acá con ustedes. Eh, desde cualquier sitio donde estés, pues te damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia Cosecha Mundial Tarragona. Hoy quiero empezar contigo compartiendo una historia. Dice que había un chico que tenía 15, 16 años, se llamaba Andrés. Y bueno, pues este chico cuando tenía 16 años, iba a cumplir 17. Dice que un día su papá falleció, ¿sí? Pero su papá falleció y le dejó una carta escrita a mano, ¿sí? Y le dejó una caja cerrada con su nombre. Pero Andrés, en medio de tanto dolor, en medio de la incertidumbre de qué iba a hacer ahora sin su papá, pues ni siquiera abrió la carta, ni siquiera vio que tenía la caja dentro. Y pasaron los años, llegaron a los 20, los 25, los 30 años, ¿sí? A los 40 años. Y resulta que Andrés un día se dio cuenta que por mucho que se esforzaba en querer salir adelante, por mucho que se esforzaba en querer tener una pareja, por mucho que se esforzaba en trabajar, se apoderó de él una inseguridad, ¿sí? Andrés no tenía seguridad de sí mismo. Y bueno, eh, él siempre sentía que como su papá lo había dejado, que como su papá se había ido, pues que a él siempre le faltaba algo, ¿sí? Es que yo no pude estudiar, que yo no pude esto, que yo no pude lo otro. Y bueno, él se decía a sí mismo, mi papá me dejó, yo estoy solo. Y ese era el sentimiento, sí, tenía inseguridad, tenía muchas dudas, pero en el fondo el verdadero problema es que se sentía huérfano, sí, se sentía solo. Un día, dice, mientras limpiaba en el ático de su casa, encontró la caja, sí, que le había dejado su papá, y con manos temblorosas dice que abrió la caja y vio que adentro estaba la carta de su padre, una carta que se había escrito a mano. Sí, cuando empezó a leerla se dio cuenta que esa carta estaba llena de palabras de amor, palabras de afirmación, sí, de su padre. E incluso dice que los detalles de una herencia que le había dejado para que a él no le faltara nada. Sí. Entonces Andrés se quebró en llanto, no podía creer que había vivido tantos años sin saber que ya tenía todo lo que necesitaba. Y bueno, pues muchos creyentes, muchos hijos de Dios, muchas personas que dicen ser cristianas, pues vivimos como Andrés. Sí, yo viví mucho tiempo como Andrés. Sí, desde los 14 hasta los 32 años, yo viví como Andrés, diciendo por qué mi papá se tenía que morir, por qué nos tuvo que dejar solo. ¿Por qué yo tengo que trabajar y estudiar si tengo 14 años? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Sí? Y bueno, resulta que así como Andrés, su papá le había dejado una carta abierta, una carta escrita a mano y una caja con una herencia, pues nosotros por mucho tiempo hemos vivido de esa manera, a pesar de que Dios nos ha dejado una carta escrita llamada Biblia. Sí. Pero esa carta, aunque la tengamos a la mano, no se nos ha revelado, o sea, no hemos abierto esa carta. Sí. Sabemos que somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios, sino que vivimos como Andrés, que se sentía solo, que se sentía distante, que se sentía, no tenía confianza en sí mismo. ¿Sí? Y hoy, con la enseñanza de hoy, quiero que tú y yo abramos esa carta, leamos lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí, y que de una vez por todas podamos vivir en la verdadera identidad que deberíamos de tener en Cristo Jesús. ¿Sí? Una identidad de hijo, no una identidad de esclavo, una identidad de seguridad, una identidad de certeza, una identidad de que
Él es mi papá, Él es mi pastor. A mí, a mi familia, nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes, sí, me hará. Entonces, cuando yo tengo una identidad de hijo, es porque ya no solo abrí la carta, no solo abro la Biblia, no solo escucho lo que dice la Biblia, sino que a mí ya se me reveló en el corazón esa identidad de hijo, ¿sí? Y hoy quiero que juntos veamos perlitas de sabiduría que nos van a ayudar a no solo abrir la Biblia, no solo leerla, no solo escucharla, sino que hoy vamos a ver perlas de sabiduría que te van a ayudar a entender, ¿sí? Cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Y mi mayor anhelo es que al final de esta enseñanza, tú y yo podamos vivir como verdaderos hijos de Dios y no como huérfanos espirituales. Que tú y yo al terminar esta enseñanza podamos decir, wow, pero si ya estaba escrito ahí lo que Dios piensa de mí, lo que Dios habla de mí, lo que Dios siente por mí, lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por mí, ya está escrito acá. ¿Por qué tantos años yo me he dejado llevar por lo que piensa mi pareja, por lo que piensan mis padres, por lo que piensan mis amigos, por lo que piensa mi jefe? Si lo que realmente debería importarle a un hijo de Dios es qué dice su papá de él. Sí. Y bueno, pues de eso va nuestra enseñanza hoy, ¿sí? Y bueno, la primera perla que te quiero compartir, si tienes dónde tomar notas, pues toma notas. Y si tú asistes a algún grupo de amistad que tenemos en nuestra iglesia, durante la semana vamos a estar profundizando este tema en los grupos de amistad. Pero ahí va la primera perla, ¿sí? Si tienes nota, tienes dónde anotar, dónde apuntar, pues mucho mejor porque de esa manera vas a interiorizar en tu corazón estas perlas. Así que perla número uno dice, identidad no es función, sino que es posición. ¿Sí? Mateo 3:17 dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Tú sabes de quién estoy hablando, ¿sí? Eh, Cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, mm, él empezó su ministerio, ¿sí? El bautizo en agua fue prácticamente lo primero que hizo Jesús y él ahí no había hecho discípulos, él ahí no había construido un grupo de discípulos, no había construido templos, no había hecho milagros, no había sanado a la gente, no había hecho prodigios, no había hecho nada, ¿sí? Su ministerio apenas estaba empezando. Entonces, ¿cuál es la perla de sabiduría acá? De que cuando dice que no es una función, sino que es posición, dice, no necesitas hacer más para ser, porque ya eres hijo. Si estás en Cristo, eres hijo junto con Cristo. Dice, Jesús fue afirmado por el Padre antes de hacer milagros, antes de empezar su ministerio, antes de ir a las naciones, antes de enviar a predicar el Evangelio, Jesús fue afirmado por el Padre antes de hacer milagros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto yo a mi vida? Dice, ¿te has sentido alguna vez como si tu valor dependiera de lo que haces? ¿Te has sentido alguna vez como que Dios te amará más si sirves, si ayudas, si eres generoso, si donas a alguna causa? ¿Sí? Entonces yo te invito a que hoy recordemos que nuestro valor no está basado en lo que hacemos, sino en quién soy en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, así como Jesús, cuando fue bautizado, baja el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el momento que tú y yo decidimos entregarle el control de nuestra vida a Jesús y decir, bueno, es el Señor de mi vida, creo que Él murió, creo que Él resucitó, y tienes un verdadero arrepentimiento en tu corazón de dejar de vivir como vivías antes y empezar a vivir como Jesús vivió, entonces ahí
Tú tienes todo el derecho de escuchar esa voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque dice que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y Él ya no te ve como un pecador más, ya no te ve como la persona que eras antes, sino que ahora te ve a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces dejemos de estar creyendo que hasta que yo tenga un puesto en la iglesia, hasta que yo tenga una función de líder en la congregación, que hasta que yo haga algo por los demás, es que Dios me va a aceptar o me va a recibir como un hijo. No, Él ya te aceptó. Con lo que Jesús hizo en la cruz, Él ya recibió todo lo que tú y tu pasado significaban. Él dice, borró todos tus pecados y te hizo una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Entonces esa es la primera perlita. No tratemos de ganarnos al Señor para que Él nos acepte con obras. Es por lo que Él hizo en la cruz que tú y yo por gracia somos salvos. Por gracia Él nos acepta, Él nos ama, Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos redimió del pecado para que tú y yo seamos libres de la culpa y de la condenación, ¿sí? Bueno, perla número dos. La identidad revelada te da estabilidad emocional. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hoy por hoy, estabilidad emocional, casi hay muchas personas en las escuelas, en las empresas, en los trabajos, en las familias, que no tienen una estabilidad emocional, ¿sí? Y su vida está siendo dirigida por sus emociones. Pero hoy te quiero compartir Juan 13:3, que dice Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Así como Andrés, su papá ya le había dejado una caja y una carta, le había dejado todo para que no necesitara nada, pues igual Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, pero también él había salido de Dios, él sabía, dice Jesús, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Él salió de Dios y regresó a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la perla aquí? Dice, cuando estás afirmado en tu identidad, el rechazo ya no te hiere, sino que solo te redirige, ¿sí? Entonces, si a ti o a alguien que tú conoces hoy le afecta el rechazo o le afecta la crítica de otros, pues hoy, a través de la revelación de su palabra, yo espero que seas libre de eso, ¿sí? De qué dirán los demás, ¿sí? Que ya no te afecte la crítica, que no te afecte el rechazo, ¿sí? Deja que la revelación de quién eres en Cristo te dé la paz sobrenatural que ninguna otra persona te podrá dar, ¿sí? Tú eres un hijo amado, eres una hija amada por Dios, ¿sí? Y sin importar lo que digan tus padres, lo que digan tus vecinos, lo que digan los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, el único que te tiene que importar de verdad qué dice de ti, qué piensa de ti y si te rechaza o te acepta, es lo que dice Dios de ti. Y si tú hoy vives en Cristo Jesús, tú ya fuiste aceptado, ya fuiste redimido, ya fuiste salvado, ya fuiste sanado por gracia. ¿Sí? Entonces, deja de vivir con una identidad donde a la gente le importa más lo que piensa o dice el hombre y empieza a vivir con una identidad de hijo de Dios que lo único que le importa es agradar a su papá y hace todo lo que hace para agradar a su papá. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de vivir en mi verdadera identidad de hijo, ¿sí? Espero que estas perlas te estén dando herramientas para ser libre de todo aquello que nos hace vivir con una identidad distorsionada. Sí, porque mi meta es esa, que tú y yo tengamos una identidad en Cristo y que vivamos en esa identidad, ¿sí? Perla número 3. Dice, el enemigo siempre ataca la identidad, ¿sí? El enemigo no ataca a tu casa, no ataca a tu matrimonio, no ataca a tus hijos, no ataca a tu trabajo, no ataca a tu jefe. No, el enemigo siempre, siempre trabaja atacando tu identidad, ¿sí? ¿Dónde está eso? Pues Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador
y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, ahí está atacando su identidad, ¿sí? Va a venir gente a tu vida que te va a decir, si de verdad eres cristiano, ¿por qué tal cosa? Si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué en esta área te va como te va? Sí, y es el enemigo tentando tu identidad, ¿sí? Porque el tentador le dijo a Jesús mientras andaba en el desierto, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Y esa es la manera en que el enemigo trabaja. Él no puede tocar nada. Si tú eres un hijo de Dios, él no puede tocar lo que le pertenece a Dios, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? Va a tentar tu identidad para que tú empieces a dudar si de verdad eres un hijo, si Dios está ahí, o si Dios te abandonó, o si Dios se alejó, o si Dios no te responde, ¿sí? Pero la perla aquí dice, si el enemigo logra de que dudes de quién eres en Cristo, puede hacerte actuar como quien no eres en Cristo, porque estás dudando, ¿sí? Y dice que la duda y el miedo no pueden existir en el mismo corazón donde hay amor del Padre, ¿sí? Si tú tienes en tu corazón amor del Padre, la duda y el temor es echado fuera por el verdadero amor de Padre e Hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplico esto en mi vida? La próxima vez que te enfrentes a una lucha interna sobre quién eres, que venga la duda a tu vida, recuerda que eres un hijo de Dios y que no necesitas probarle nada a nadie en esta tierra, ¿sí? Solo debes caminar en la verdad de tu identidad, pero debes reaccionar igual como reaccionó Jesús cuando dice, escrito está. Jesús no dudó nunca, ¿sí? El diablo le dijo, si de verdad eres hijo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Escrito está. Y ahí es la verdadera identidad de hijo, es que tú le crees más a la palabra, le crees más a lo que dice Dios en la Biblia que a lo que diga la gente. Y tú dices, si ahí está escrito que Jehová es mi pastor y que a mí nada me va a faltar, yo creo en esa palabra. Esa es mi identidad en Cristo. Si ahí dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu papá, yo soy tu Dios, ¿sí? Y hay otro versículo que dice, id y haced discípulos y hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y si ustedes hacen esto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es mi identidad de hijo. Y en eso es en lo que yo me tengo que abrazar, aferrarme a esa verdad y decirle a Satanás, escrito está. Y le vas a responder con tu versículo que te ha dado tu verdadera identidad en Cristo, ¿sí? Así que esa fue la tercera perla. La cuarta perla dice, la revelación de identidad trae autoridad, ¿sí? Cuando tú y yo decimos ser hijos de Dios, pero no hemos recibido la revelación del Padre, nosotros siempre vamos con una autoridad prestada, ¿sí? Siempre vamos con la autoridad del pastor, la autoridad del líder, la autoridad del jefe, la autoridad de alguien que creemos que porque tiene más años de ser cristiano, tiene más autoridad que nosotros. Pero cuando a mí se me revela mi identidad en Cristo, esa revelación trae autoridad a mi vida para que yo deje de vivir con autoridad prestada y empiece a vivir con autoridad del Padre en mí. ¿Sí? Dice Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Sí? Entonces, la identidad entendida es la base de la autoridad ejercida. Te lo voy a volver a repetir, por eso es importante que anotes, ¿sí? La identidad entendida es la base de la autoridad ejercida. Si tú no has entendido tu identidad, no vas a ejercer autoridad. Para yo poder ejercer autoridad, ¿qué es ejercer autoridad? Pues hablarle a la gente, hablarle a las cosas con la autoridad de hijo, ¿sí? Como dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Entonces, si tú y yo todavía hoy por hoy no decimos, wow, esa misma autoridad que Jesús recibió en el cielo y en la tierra,
nos la transfirió a nosotros, que somos su iglesia, que somos la gente con la que Él puede contar para hacer llegar las buenas nuevas y extender su reino aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, si tú y yo no estamos, vuelvo a repetir la perla, ¿sí? La identidad entendida es la base de la autoridad ejercida. Nunca va a haber autoridad en lo que yo haga si mi identidad no es la correcta, ¿sí? Si no he entendido que soy un hijo de Dios que tiene autoridad para gobernar en esta tierra, para poder señorear la tierra, ¿sí? Bueno, ¿cómo aplico esto en mi vida? Pues cuando tú comprendes quién eres en Cristo, vives con autoridad y ya no vives en el miedo, sino con la certeza de que tienes el poder de Dios en tu vida. Y de ahí es que viene el poder para imponer manos y sanar enfermos. De ahí es que viene el poder para poder desatar algo aquí en la tierra que en el cielo ya está desatado. De ahí es donde viene el poder de expulsar demonios, de liberar a los cautivos, de sanar a los de corazón oprimido. Entonces, el poder de Dios obra a través de hijos que tienen una identidad clara de quiénes son en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si yo no estoy actuando, viviendo con la identidad, no he entendido mi verdadera identidad, no está el poder de Dios actuando a través de mí, sino que siempre voy a estar actuando con poder o con autoridad prestada. Y es cuando yo le digo a alguien, ore por mí, por favor, pensando que Dios solo escucha a esa persona. Es como decirle, es que tú sí eres hijo y yo todavía no, porque yo me he portado mal. ¿Sí? Entonces no confundamos la identidad revelada, la identidad entendida es lo que te da acceso al poder y a la autoridad de Dios para, a través de ti, hacer cosas para bendecir a los demás. ¿Sí? Siguiente perla, dice, la identidad revelada no niega su pasado, sino que lo redime. ¿Sí? Entonces la revelación de mi identidad no es que borre mi pasado, el pasado sigue estando. De hecho, Dios hizo una promesa, todas las cosas las va a usar para el bien de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, dice, la identidad revelada no niega su pasado, sino que lo redime. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, dice, ¿estás compartiendo la bendición de tu identidad con los demás? Tu vida puede ser un reflejo de la gracia de Dios. ¿Sí? Y hoy te quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos tratado de esconder nuestro pasado? Cuando lo único que estamos haciendo es como quitando aquello que Dios quiere usar para ganar a otros. ¿Sí? Cada vez que tú y yo escondemos nuestros errores, cada vez que tú y yo escondemos nuestro pasado, estamos prácticamente quitándole el valor que tiene a nuestro testimonio de que si Dios pudo redimirnos a nosotros, también puede redimir a la gente. ¿Sí? Entonces no escondamos nuestro pasado. ¿Sí? Si hoy tengo cargas del pasado, recordemos que en Cristo soy una nueva criatura y el pasado ya no tiene que controlar ni mi presente ni mi futuro. Pero una persona que tiene su identidad, que vive, abraza su identidad en Cristo, en vez de sentirse pecador por su pasado, dice, wow, yo sé que estas malas decisiones, estas malas experiencias, Dios las va a usar para poder mostrarle a la gente que si Él me sanó de ese pasado, me liberó de ese pasado, Dios también puede hacerlo con ellos, puede liberarlos de su pasado y puede darle un nuevo presente y un nuevo futuro. ¿Sí? Así que deja de vivir con una identidad en el pasado, ¿sí? Cuando no eras un hijo de Dios, sino que eras un creyente o eras un asistente de la iglesia. Si tú hoy decides vivir con tu verdadera identidad en Cristo, pues deja el pasado donde está.
y ve hacia el futuro y pregúntate cada día cómo Dios va a usar esas experiencias vividas para poder bendecir a otros. Y lo que un día dolió, Dios hoy lo usa para sanar a otros. Lo que un día puso amargura en mi corazón, hoy va a liberar corazones de amargura. ¿Sí? Entonces, veamos el futuro como hijos redimidos de un pasado, no como hijos que todavía vienen cargando el pasado encima. ¿Sí? Entonces, esa es la quinta perla, ¿sí? La sexta perla dice, tu revelación no solo te edifica a ti, sino que también equipa a los demás. Tu revelación no solo te edifica a ti, sino que también edifica y equipa a los demás, ¿sí? Entonces, anota, ¿sí? Tu identidad bendice a otros. Si tú tienes una identidad de hijo de Dios, el hecho que tú vivas en tu identidad, abraces tu identidad y abraces una identidad de bendición, no de maldición, eso empieza a ser usado por Dios para bendecir a otras personas. ¿Y dónde está eso? Pues dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si hoy estás compartiendo la bendición de tu identidad con los demás, tu vida puede ser un reflejo de la gracia de Dios para los demás. Mucha gente no ha leído la Biblia, pero leen tu manera de vivir, leen tu manera de pensar, leen tu manera de hablar. Y puede que aunque nunca haya leído la Biblia, tu manera de vivir esté siendo para ellos la oportunidad de conocer al Dios viviente, conocer a Jesús, porque tus pensamientos, tus palabras, tus acciones son un reflejo de la gracia de Dios en tu vida. Y eso va a empezar a transformar a aquellos que te rodean. Porque mientras ellos hablan maldición, tú hablas bendición. Mientras ellos hablan queja, tú hablas gratitud. Mientras ellos están juzgando, criticando a los demás, tú estás hablando bien de tu jefe, estás hablando bien, enfocándote en lo bueno que tenemos cada una de las personas. ¿Sí? Entonces, eso trae transformación. Que tú vivas tu verdadera identidad de hijo es dejar de ser como el resto. El resto se queja, yo doy gracias. El resto critica, yo edifico. El resto maldice con lo que habla y yo empiezo a bendecir con lo que habla. Y esa es una identidad que transforma entornos en el trabajo, transforma entornos en la casa, en la familia, en los amigos. Una persona que es así, que tiene su identidad en Cristo, es la que puede ser la luz y la sal de esta tierra porque estamos llevando luz en medio de la oscuridad y estamos llevando sal, estamos llevando la presencia de Dios a la vida de las personas a través de nuestra manera de vivir, siempre y cuando lo hagamos desde la identidad correcta, no dejando que ellos nos terminen jalando a nosotros a su forma de vivir, sino que nosotros contagiándolos a ellos de quienes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Siguiente perla. Dice, la revelación de tu identidad te lleva al descanso. Ya no necesitas esforzarte para encontrar tu verdadero valor. ¿Sí? Te lo repito, la revelación de tu identidad te lleva a vivir en el descanso. Ya no necesitas esforzarte por demostrar cuánto vales. ¿Sí? Entonces la identidad en Cristo trae paz y trae descanso. Mucha gente busca la paz y busca el descanso en la pasiflora, en un medicamento para dormir, en un medicamento para estar tranquilo, en un medicamento para calmar su corazón, calmar sus emociones, calmar su mente, cuando lo que necesitan es poner su identidad en el lugar correcto, ¿sí? Pero cuando a mí se me revela quién soy en Cristo Jesús para mi Padre Celestial, eso trae descanso a mi vida, ¿sí? Eso trae paz a mi vida, eso trae
descanso de tener que estar haciendo cosas para demostrar cuánto valgo en mi trabajo, cuánto valgo para mi esposa, cuánto valgo para mis hijos. Dios ya dejó establecido cuánto valgo para Él y valgo tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que tú y yo hoy, por gracia, sepamos que valemos todo para Él, porque fue capaz de darlo todo por nosotros. Y ese es el verdadero valor que tú y yo tenemos para nuestro papá. Sí. Espero que estas perlitas te estén, eh, a mí en lo personal, mientras preparaba este mensaje, reafirmaron mi identidad en Cristo y me dieron una paz, una tranquilidad que no te la puedo explicar, pero sí la puedes experimentar si hoy tú te rindes y le dices, Señor, ya no voy a vivir una identidad distorsionada, hoy abrazo mi identidad de hijo y quiero esa paz y quiero ese descanso que solo tú puedes dar. ¿Sí? Siguiente perlita. Dice, la identidad en Cristo transforma tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Cuál es la perla acá? Dice, la revelación de tu identidad cambia la manera en que piensas y vives. ¿Sí? Se ha escuchado por mucho tiempo de que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, ¿sí? Pero Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, no de tu conocimiento. Y aquí quiero hacer el énfasis. Aquí está la perla, aquí está la sabiduría. Tú tienes que aprender a buscar la sabiduría en cada palabra, de cada versículo que hay en la palabra de Dios, ¿sí? No os conforméis a este mundo, dice, no sean como los 5 o los 10 con los que pasan más tiempo. No se conformen a ser como ellos, sino que transfórmense por medio de la renovación, no de su conocimiento, no lean más libros, no vean más series en Netflix, no es esa renovación que está hablando, está hablando de la renovación de mi entendimiento. Cosas que antes no entendía, ahora las voy a empezar a entender porque ahora mi identidad es la correcta. Cuando mi identidad no es la correcta, puedo tener enfrente eso que Dios quiere que sepa de parte de Él y no lo entiendo. Oigo un mensaje, no lo entiendo. Veo que alguien está pasando por una prueba y no entiendo. Me pongo a cuestionar por qué Dios, por qué yo, por qué a mí, por qué a mi mamá, por qué a mis hijos, por qué. Y dice, renueva tu entendimiento, renueva el entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imposible conocer la voluntad de Dios si tú y yo no renovamos nuestro entendimiento. Y yo por muchos años, yo no sé de ti, no voy a hablar de ti, pero yo por muchos años yo me mantenía renovando mi conocimiento, leyendo libros, leyendo manuales, haciendo cursos de coaching, haciendo cursos de PNL, haciendo cursos de inteligencia emocional, haciendo cursos de resolución de conflictos, haciendo cursos ayudando a las empresas con sus trabajadores y me mantenía renovando mi conocimiento. Y cuando a mí se me reveló Romanos 12:2, que dice, no se conformen a vivir como viven los demás en este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo dije, wow, no era el conocimiento lo que tengo que renovar, no era cuánto sé, sino que cuánto entiendo de quién soy en Cristo Jesús, lo que me hace tener esa identidad correcta que va a transformar mi manera de pensar, porque ahora ya no pienso basado en lo que los demás hablan o los demás dicen o los demás hacen, sino que ahora yo voy a la palabra, leo la palabra, entiendo la palabra y le digo, Espíritu Santo, dame entendimiento. Dame discernimiento para saber hacia dónde tengo que dirigir mi vida en base a esto que estoy leyendo hoy. Y yo estoy seguro que si tú dejas que la verdad de Dios, sí,
Deja que la verdad de Dios sea tu identidad en Cristo. Deja que la verdad de Dios transforme tus pensamientos. Deja que la verdad de Dios transforme tu manera de tomar decisiones, ¿sí? Y decide en base a la verdad y no a las mentiras, ¿sí? No a lo que sientes, no a lo que piensas, porque dice que lo que pienso, engañoso es el corazón, engañosa es la mente, ¿sí? Pero si yo empiezo a tener el entendimiento espiritual que Dios quiere que sus hijos tengamos, y yo me mantengo renovando el entendimiento en el espíritu, no en la mente, no en el cuerpo, sino que en el espíritu yo le hablo, Espíritu Santo, muéstrame, guíame a toda verdad. Guíame a vivir de la manera en que el Padre ya tiene destinado que yo viva. Guíame a toda verdad que me revele el plan de Dios para mi vida. Guíame a toda verdad que me va a hacer vivir y cumplir el propósito por el cual Dios me ha creado. Y entonces tú vas a empezar a entender cosas y no precisamente porque estás oyendo una prédica, no precisamente porque estás leyendo la Biblia. Dios te va a empezar a dar un entendimiento que puede que estés en el colegio dejando a tus hijas y ves a una familia actuar de una manera y tú vas a entender algo que antes no entendías y vas a entender que Dios te habla a través de quien Él quiera, a través de cualquier situación, a través de cualquier persona, a través de cualquier cosa. Dios te puede hacer entender algo que Él quiere que entiendas como hijo de Él, ¿sí? Pero muchas veces yo renovaba solo mi conocimiento y mi entendimiento seguía nublado. No entendía lo que el Padre quería para mí, para su hijo, ¿sí? Vamos terminando, ¿sí? Siguiente perla. Dice, la identidad en Cristo te da libertad y te da la victoria, ¿sí? Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Tú y yo no somos libres por lo que tú y yo hicimos, somos libres por lo que Cristo hizo. Y esa es la verdadera identidad, ¿sí? No podemos poner en tela de juicio lo que Jesús hizo, pero sí podemos cuestionar lo que tú y yo hemos hecho, ¿sí? Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? Pues la mentira. Todo aquello que dice la gente que no coincide con lo que Dios dice de mí, de ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la perla acá? La identidad en Cristo te da libertad. La identidad que no es en Cristo te hace esclavo. ¿Sí? Entonces, tú ya no estás atado al pecado, ni deberías de vivir atado al miedo, o a la condenación, o a la culpa. ¿Por qué? Porque con lo que Jesús hizo, tú fuiste libre. Y dice, manténganse firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Sí, entonces tú y yo no vamos a poder experimentar qué es ser verdaderamente libres si no conocemos la verdad. ¿Sí? Juan 1:38 o 6:38, no recuerdo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Cuando tú conoces al verdadero Cristo, entiendes que lo que Él hizo es lo que te hace libre a ti. ¿Sí? Entonces, si la identidad en Cristo me da libertad, y cuando yo estoy viviendo, abrazando mi identidad de hijo de Dios, ya no vivo atado al pecado, ni vivo atado al miedo. Entonces hoy, pregúntate, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde te sientes cautivo? ¿Cuáles son las áreas en tu vida en las que tienes miedo? ¿Cuáles son las áreas en tu vida en que hoy no te sientes libre, sino que te sientes atado, te sientes ahogado, te sientes presionado, ¿sí? Hoy es el día para caminar en la victoria que Jesús ya ganó por ti y por mí en la cruz, para que tú y yo seamos libres, ¿sí? La victoria ya la obtuvimos con lo que Él hizo en la cruz. No tenemos por qué vivir ni con miedo, ni atados a un pasado, ni atados al temor, ni atados a la culpa, ni atados a la condenación. Tú y yo ya fuimos libres de eso por lo que Jesús hizo. Entonces, si yo entiendo que mi verdadera identidad en Cristo me hace libre y me hace vivir en victoria, de victoria en victoria,
entonces tú y yo ya no tenemos por qué dejar que el miedo, la culpa, la condenación controlen nuestra vida. Ya no somos esclavos, somos libres. Jesús venció al mundo. Jesús venció la muerte. Tú y yo ya ganamos, ya tenemos la victoria ganada. No tenemos por qué seguir viviendo en la derrota, sino que Él ya ganó y Él ya obtuvo la victoria para que tú y yo viviéramos en completa libertad, ¿sí? Así que yo no sé qué cosa hay en tu vida que te hace vivir atado, que te hace vivir con miedo, que te hace vivir de todo menos como un hijo de Dios. Y hoy te invito a que declares estas palabras: Señor, yo sé que por lo que Jesús hizo en la cruz, la victoria ya es nuestra, y hoy decido vivir en libertad total, porque sé que tú ya redimiste mi vida. Yo hoy me arrepiento de vivir a mi manera y empiezo a vivir a la manera en la que vive un verdadero hijo de Dios, y voy a actuar, voy a pensar, voy a hablar, voy a hacer desde esa nueva identidad que tú nos das en Cristo Jesús. Voy a vivir libre del temor, libre de la condenación, y voy a vivir en victoria, ¿sí? Sabiendo que tú ya hiciste en la cruz lo que había que hacer para pagar por mi libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y de verdad espero, familia, que todas estas perlitas de sabiduría te den las herramientas correctas para dejar de vivir en una identidad distorsionada, que tú y yo vivamos con nuestra verdadera identidad, ¿sí? Y bueno, te comparto la última perla, ¿sí? Dice: el amor de Dios por nosotros lo demostró en lo que estuvo dispuesto a dar por nosotros. Nuestra identidad en Cristo se refleja en nuestra disposición para dar como Dios dio, no solo en bienes materiales, sino que en amor, en tiempo y en servicio a los demás, ¿sí? Entonces nuestra identidad en Cristo se manifiesta cuando tú y yo dejamos de ser de los que todo el rato piden: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, resuélveme, ¿sí? Esa es la identidad de un hijo pidón, ¿sí? Un hijo que todavía no tiene la identidad correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad correcta en Cristo Jesús es que yo paso de pedir, ¿sí?, a ser un hijo que practica Juan 3:16 con su manera de vivir, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera recibió William el amor de Jesús, que ahora ya no está pidiendo, sino que ahora da de su tiempo, da de sus recursos, da de sus talentos, da, es un dador, es generoso. Pasó de ser alguien que todo el rato está pidiendo a ser alguien que le dice: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, cuenta con mi tiempo, cuenta con mis talentos, cuenta con mis dones, cuenta con todo aquello que has puesto en mí, cuenta con ello para poder bendecir a otros. Y esa es la manera, como hijos de Dios, dice, nuestra identidad se refleja en cómo damos y no en cuánto pedimos todo el tiempo, ¿sí? Nuestra identidad como hijos de Dios se refleja en cómo damos. Jesús dio lo más valioso que tenía por ti y por mí. Él dio su vida, ¿sí?, por amor a nosotros. Y al comprender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, estamos llamados a vivir una vida generosa donde estemos dispuestos a dar la vida por nuestros amigos, a dar nuestro tiempo por nuestros amigos, a usar nuestros recursos para bendecir a nuestros amigos, nuestra familia, a la gente que conocemos, a ayudarnos unos a otros, ¿sí? No se trata solo de dar cosas materiales, sino que se trata de que Dios cuente contigo y cuente conmigo como cómplices, como coworkers para hacer su obra aquí en Tarragona, ahí en Barcelona, ahí en Madrid, ahí en Valencia, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, donde quiera que tú estás. Tú dices: Señor, ¿cuentas conmigo para hacer tu obra aquí en esta tierra?
Soy generoso, soy un hijo que en vez de estar pidiendo, estoy buscando primeramente el reino de Dios, que es una identidad de dar, una identidad de servir, una identidad de amar, de ayudar al prójimo. ¿Sí? Entonces, yo te invito, ¿sí? No se trata solo de dar bienes materiales, no se trata de decir, pues yo le doy todo a mi familia o yo ayudo a mis amigos con dinero, con lo que sea. No, se trata de que tu corazón y mi corazón latan al ritmo que late el de Dios. Y el corazón de Dios late al ritmo de toda esa gente que todavía no conoce a Jesús. Y si tú y yo hoy pasamos de ser hijos pidones, ¿sí? Que no digo que esté mal pedir, ¿sí? No digo, la Biblia dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y ahí habla de que oremos sin cesar, ¿sí? Pero la verdadera identidad de un hijo de Dios no es por cuánto pide, no es por cuánto busca cosas para sí mismo, sino que es cuánto hace para el bienestar de los demás, cuánto hace para bendecir a los demás con lo que Dios ya le ha dado a él, ¿sí? Entonces yo te invito, ¿sí? Que te preguntes esto: ¿cómo puedes reflejar el amor de Dios a través de tu dar a tu familia? ¿Cómo puedes reflejar al Cristo que llevas dentro a tus compañeros en tu trabajo? ¿En qué vas a ser generoso en tu trabajo para que la gente conozca al Cristo que llevas dentro? ¿Sí? Recuerda que dar es una manifestación de nuestra verdadera identidad en Cristo, ¿sí? Si tú y yo tenemos clara nuestra identidad, tenemos claro que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, y Él nos lo ha dado para que seamos buenos administradores. Y parte de ser buenos administradores es que todo eso que Dios te ha dado no lo uses solo para tu beneficio, sino que parte de todo lo que Él te da lo uses para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas, porque de esa manera es que provocas que la gente empiece a decir: gracias a Dios porque existe William, gracias a Dios porque existe José, gracias a Dios porque existe Luis, gracias a Dios porque existe Leila. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a provocar que la gente dé gracias a Dios por lo que tú y yo estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Entonces ahora que hemos aprendido, que hemos reflexionado sobre estas perlas de sabiduría, yo te desafío, ¿sí? Te entrego el desafío, ¿sí? De que hoy tomes un paso de fe, ¿sí? Y que no basta solo con renovar tu conocimiento, sino que hoy te desafío a que renueves tu entendimiento de quién eres en Cristo Jesús, ¿sí? Yo te invito a que vivas como hijo, no como huérfano, que vivas como un hijo del Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que así como Andrés transformó su manera de ver las cosas cuando entendió quién era para su padre leyendo la carta que su padre le dejó, que cada vez que tú leas la Biblia se te revele quién eres en Cristo Jesús para los ojos de nuestro Padre Celestial. Sí, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que cada vez que tú leas, que tu entendimiento se renueve y tú digas: wow, todo esto valgo para Dios, todo esto es lo que Dios quiere hacer a través de mí, todo esto estuvo dispuesto a despojarse Él en la cruz para que yo viviera en victoria, yo viviera libre de condenación, yo viviera libre del pecado. Yo estoy seguro que si tú y yo renovamos nuestro entendimiento, no solo nuestro conocimiento, vamos a empezar a pensar, a hablar y a hacer como un verdadero hijo de Dios, que su identidad está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz y no en lo que Él ha hecho aquí en la tierra, ¿sí? Así que reflexiona, ¿sí? Reflexiona cuál de estas perlas de sabiduría es la que tú podrías aplicar esta semana en tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos. Tú dices: wow, la perla 6, la perla 4, la perla 1, yo voy a ir a mi trabajo, voy a ser un hijo que tiene una identidad nueva para Dios y voy a comportarme generosamente, voy a ser de bendición para mis compañeros en el trabajo, ¿sí? Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos y que declaremos juntos, ¿sí?, quiénes somos en Cristo Jesús. Y es una oración sencilla: Señor,
Gracias te doy desde el fondo de mi corazón. Hoy renuevo mi entendimiento a través de tu palabra, Señor, y elijo arrepentirme de la vieja manera en la que he vivido, donde el miedo y el temor se han apoderado de mi vida, y hoy elijo vivir y abrazar mi verdadera identidad en Cristo Jesús. No por mis obras, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Sé que Él ya me redimió, ya pagó por mis pecados, ya pagó para que yo viva en completa libertad, en completa paz, en completo reposo, y que la victoria yo la he obtenido por lo que Él hizo en la cruz. Así que hoy recibo ese regalo, recibo esa gracia, recibo eso inmerecido que yo no podré hacer nunca nada para poderlo merecer o ganar. Hoy lo recibo en el nombre de Jesús y elijo empezar a vivir con mi verdadera identidad en Cristo Jesús, en medio de mi familia. Cuando esté en el trabajo, la gente va a conocer a un hijo de Dios que tiene su identidad puesta en Cristo Jesús. Cuando la gente vea, mis amigos me vean pensar, hablar y hacer las cosas, van a conocer a un verdadero hijo de Dios, porque su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de hacer, las cosas están totalmente alineadas con lo que tu palabra dice que tenemos que hacer mientras estemos aquí en este mundo. Seremos la luz y seremos la sal de esta tierra y seremos instrumentos de bendición. Seremos personas, hijos bendecidos para bendecir a todos los que aún no te conocen. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sí? Así que hoy vive desde la victoria, no desde la derrota. Hoy vive desde la bendición y no de la maldición. Hoy vive desde la prosperidad y no de la escasez. Hoy vive desde el amor y no del temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu verdadera identidad es en Cristo Jesús y Dios te ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Ese es el valor que tenemos como hijos de Él. ¿Sí? Así que si tú conoces a alguien necesita mejorar su identidad, necesita mejorar su confianza, su autoestima, que su fe está tambaleando, compártele estas pepitas de sabiduría que están en la palabra de Dios y hagamos juntos, tú y yo, hagamos que lo bueno también se haga viral, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias a todos por ver las enseñanzas, espero que edifiquen tu vida y si tú ves que esto le puede servir a alguien, compárteselo. Y el próximo domingo, pues yo creo que no estaremos en este formato, sino que el próximo domingo estaremos en formato presencial. ¿Sí? Si nos quieres acompañar, pues serás bienvenido. Si vives en Reus o en Tarragona, estaremos en el Hotel H10 Tarraco. ¿Sí? El domingo 13 de abril a las 12 horas estaremos ahí en una sala del hotel, ¿sí? Para que nos acompañes. Así que te deseo una buena semana, estés donde estés, vive como un hijo, un verdadero hijo de Dios y no te conformes a lo que ya existe, sino que renueva tu entendimiento y la palabra de Dios te va a empezar a dar esa identidad en Cristo Jesús para que el poder de Dios esté en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos y todo lo que hacemos, seamos un reflejo de la gracia de Dios para los demás. ¿Sí? Les amamos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Respecto a lo que dicen que no tiene solución,
me dicen que no tiene solución. Elijo no considerar la falta que a gritar me viene para cuestionar mi identidad. Escojo agradecer por lo que hoy no veo. Creo que esa es mi verdadera realidad. Sé que no hay nadie como tú. Yo sé que solo en ti puedo confiar. Yo sé